Pues muchas gracias. Vamos a intentar ir un poco más rápido con algunas técnicas, porque si no, no terminamos. Vamos por la primera. Imaginaos. Entonces, en realidad la siguiente, que es focus, me lo he pasado. Focus, si decíamos que la entrevista es una técnica conversacional, el focus es una técnica conversacional también, pero importa la interacción, ¿vale? Es la gran diferencia entre entrevista y focus. En entrevista nosotros vamos a dejar hablar a la otra persona, en focus vamos a dejar hablar al grupo. Pero el dejar hablar al grupo tiene bastantes problemas. Y es que, como cualquier grupo, hay gente que habla y hay gente que no habla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en un grupo que hay alguien que habla mucho, y alguien que no le gusta hablar tanto, esa persona que no le gusta hablar tanto no va a decir ni mu. Ahí el papel del moderador o moderadora es fundamental. Pero vuelvo a decir lo mismo que antes. Lo ideal es que no seamos nosotros. Porque si somos nosotros, el sesgo vuelve a estar. Porque a lo mejor intentamos guiar la conversación hacia el punto que queremos, y no solo eso, sino que las personas que no están hablando, que además suelen ser, quiero que me entendáis bien, un poco más influenciables porque tienen miedo a ver qué es lo que va a decir, ya sea porque son tímidas, simplemente, o ya sea por deseabilidad social. ¿Sabéis lo que es la deseabilidad social, no? Contestar lo que la otra persona cree que quiere que tú le digas. Pues son más maleables en ese sentido, entonces te van a decir lo que tú quieres que diga. Entonces, siempre es mucho mejor que lo haga un moderador, moderadora, que no sea el investigador, la investigadora principal. En el focus, igual que decíamos en la entrevista, que hay un periodo de adaptación, y además ya se ha dicho antes, tiene que haber también un pequeño periodo de adaptación, y sobre todo ese periodo de adaptación nos va a servir para detectar los roles, que es lo que estoy comentando, ¿vale? Los roles que está cumpliendo cada persona en el grupo. Al líder lo vaya a detectar enseguida, porque es la persona que va a hablar, normalmente habla la primera, y si no habla la primera, va a intentar silenciar a alguien. Normalmente es, o le dice, o alguien habla y dice, sí, yo estoy de acuerdo porque no sé qué, no sé cuánto, o pues yo no estoy de acuerdo porque, y dices tú, vale, cuidado. Porque lo normal en un focus al principio es que alguien hable y el resto. Pero el resto, ¿qué opináis? Sí, yo opino igual. Ya, pero venga, entonces tenemos que ir adaptando, ¿no? Luego ahí os he puesto algunos roles, ¿vale? Hay bastante más. El tímido, tímida, ya persona que no habla por la razón que sea. Manipulador, manipuladora no tiene por qué ser líder, ¿vale? El líder es el que va a llevar la voz cantante, el manipulador no tiene por qué llevar la voz cantante, pero sí va a intentar llevarse a todos a su campo y va a intentar tergiversar las palabras de otras personas. Y el narcisista, que también lo hay, es como yo y yo y yo. No en el sentido de hablar mucho, tampoco tiene por qué hablar mucho, pero es como, bueno, pero es que a mí me pasó, mi experiencia, y dices tú, vamos a ver, depende de lo que estemos hablando, me interesa tu experiencia o no me interesa tu experiencia, aunque cada uno hablemos desde nuestra experiencia, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es que haya interacción entre las personas y nosotros fomentar que siempre haya esa interacción. Si vemos que una persona habla mucho, no es intentar silenciarla, sino encauzar para que la conversación vaya al otro punto, que vayan hablando cuantas más personas, mejor. Y por supuesto mantener viva la discusión. Si la discusión se muere, que es muy normal, es decir, empieza a callarse la gente sobre un tema dado, tenemos que tener preguntas en la recámara. O tenemos que tener ejemplos. Para eso lo mejor es tener un listado de preguntas que idealmente no vamos a utilizar. Dos focus no tienen por qué ser iguales. No se tienen por qué desarrollar de la misma forma, pero sí debería de tocar las mismas variables. Vuelvo a decir lo mismo que os decía con la entrevista, y calculando tiempos. Si calculáis que el focus, hay veces que interesa que el focus sea de 1 hora. Hay veces que interesa que el focus sea de 2 horas. También depende de las personas que participen en el focus. Antes, por ejemplo, ahí fuera estábamos hablando de focus con niños. Son súper complejos. Yo reconozco no he hecho ninguno, todavía. Pero ahora estoy dirigiendo una tesis que posiblemente va a tener que tener focus con niños. Va a ser complicado, porque un niño no te aguanta tanto tiempo. Entonces tienes que hacer los focus mucho más cortos. Y luego también está la cuestión, porque también se ha planteado ahí fuera. Vale, focus con niños. ¿Qué lo hacemos? En una clase, ¿no? Cuidado, cuidado. Porque las clases, esto es como con los experimentos. Las clases son grupos cerrados. Y los roles que tengan en la clase se perpetúan en el focus. Si en la clase hay un líder, ese va a ser el líder. Y no lo vas a poder eliminar. ¿Por qué? Porque son una clase cerrada. Mañana la clase sigue. Y el líder tiene que seguir siendo el líder.
Entonces es muy difícil que tú, que vienes de fuera, puedas cambiar un poco la dinámica. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que tengáis en cuenta con quién estáis hablando, quién forma parte del grupo. Y por supuesto siempre ir de lo general a lo concreto, ¿vale? Lo que más interesa al final. Esto es la fórmula del embudo, lo de siempre. Esto es como cuando hacéis los marcos teóricos, ¿vale? Siempre ir de lo general a lo concreto, y lo concreto tiene que ser ocupar mucho más tiempo que lo general. Y luego hacer despejo. Hacer despejo es repetir las ideas principales. Con un focus sí funciona, con la entrevista igual que... Vamos, con la entrevista también funciona. Y era como, bueno, habéis dicho que tal. Como son más personas, si no está de acuerdo alguien de eso que se habéis dicho, sí va a saltar. En ese caso sí va a saltar, va a decir, bueno, yo no quería decir eso exactamente, tal, ¿vale? Porque es un focus, no es una entrevista. Se parecen en algunas cuestiones, son cualitativas, sino para profundizar y demás. Incluso para el tema de luego el análisis de los datos se parecen muchísimo, porque establecemos las categorías y si hacemos varias entrevistas, como si tenemos varios focus. Pero en otras cuestiones la dinámica del desarrollo del focus es muy distinto. Volvemos a hablar de comunicación verbal, volvemos a hablar de comunicación no verbal. Volvemos a hablar de utilizar formato digital o no digital. Yo prefiero no digital, porque el digital te permite resultados mucho más rápidos y mucho más baratos. Problema, las interrupciones. Vuelvo a decir lo mismo, cuanta más gente haya, peor. Si con una persona el gato puede saltar, si tenemos a 7 personas son 7 gatos saltando, ¿vale? Entonces, en eso también tenemos que tener cuidado y prestar atención. Y luego, si me interesa, la composición del focus. Esto es algo muy típico, ¿vale? Voy a hacer un focus group y he cogido a 7 personas. Bueno, los focus normalmente son de entre 5 y 7 personas, ¿vale? Más personas no merece la pena, menos de 5 tampoco. Yo siempre recomiendo, cuando se va a hacer un focus, que cojáis 7 personas. Justo, ¿por qué? Porque siempre se puede caer alguien. Si tenéis 5, me dice, bueno, con 5 bien, ¿no? Cojo 5, se te cae alguien, ya son 4. Ya no está tan bien, ¿vale? Entonces coge 7, si se cae una, son 6. Perfecto, se caen 2, son 5. Que se te caigan 3, ya cuesta más trabajo. Pero tenéis que definir muy bien quiénes son esas personas y por qué. Es lo mismo que he dicho con la entrevista. ¿Por qué esas personas están ahí? Muchas veces decimos, no, es que son preguntas generales. Yo he cogido gente de todo tipo. Tiene 7 personas, ¿de verdad son gente de todo tipo? Yo creo que no, ¿eh? Entonces, no. Como lo que nos interesa es profundizar, coge con características determinadas. Luego puedes hacer distintos focus con distinta gente, con distintos tipos de características. Bueno, pues mira, a mí es que me interesa analizar diferentes grupos de edad. O, por ejemplo, me interesa analizar adolescentes, pero de diferentes barrios. Vale, pues tienes un barrio X, un barrio Y y un barrio Z. Y esos 3 focus luego los vas relacionando entre ellos. Oye, ¿no sería mejor cruzarlos entre ellos? Sí, pero si responde al objetivo. Siempre que responda al objetivo. Si no responde a ese objetivo, ¿por qué los vas a cruzar? Coste-beneficio también. A lo mejor si cruzas diferentes barrios, te van a dar una discusión que no te interesa tanto. O a lo mejor es que a mí me interesa hablar de la ciudad. Por ejemplo, nosotros hicimos focus relacionando con la turistificación de las ciudades. Claro, a mí sí me interesaba en ese punto tener un barrio del centro, ¿vale? Decimos Sevilla, por ejemplo, del centro de Sevilla y de barrios periféricos. Porque lo que me iba a decir lo del barrio periférico no era lo mismo que el centro. Hicimos un tercer focus cruzando gente, mezclándolos, para que discutieran entre ellos. Es una forma, ¿vale? Para poder profundizar. ¿Por qué? Porque hicimos los 2 primeros focus y nos dimos cuenta de... Claro, cada uno está hablando desde su perspectiva, pero no están relacionándose. Y nosotros podemos relacionarlo. Pero ¿y si hablan entre ellos? Venga, pues hicimos un tercer focus. Creíamos que nos lo pedía el estudio y salieron cosas muy interesantes, ¿vale? Pero lo importante, profundizar. La profundización. Y lo mismo de antes. No me digáis, yo lo he dicho antes, 3 de 7 personas han dicho... No. Dime. Sí, sí, perfectamente. A ver, puedes intentar que haya paridad. De todas formas, la paridad absoluta, en todos los sentidos, en un focus es muy difícil. Porque a lo mejor tú estás cogiendo y dices, bueno, cojo 4 de un barrio. Vale, pero... O cojo 3. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? ¿De qué edad?
nivel económico, nivel de estudios, formación, tipo de formación. Nosotros nos encontrábamos, por ejemplo, que la gente que tenía, que tampoco está tan raro de pensar, la gente que tenía estudios de doctorado, que había una persona que tenía estudios de doctorado, pensaba de forma similar a una persona que tenía estudios básicos, pero sin embargo la edad sí que cambiaba. Yo obviamente no estoy diciendo que eso sea una variable que digas, esta variable es lo que afecta, no, eso estaríamos hablando de cuestiones cuantitativas, no puedo determinarlo, ¿vale? Pero daba la casualidad que en ese caso era así, ¿vale? Pero buscar la paridad ahí es que es muy difícil. Que es muy difícil. Entonces, 3, bueno, podemos decir, nos interesaba que fuesen 3 del barrio y 3 del barrio, sí, queda bien. Pero si son 4 y 3, sí es verdad que desde el punto de vista de un revisor, a lo mejor si pone 3 y 3, le entra mejor por los ojos. Porque como dice, mira, hay una equiparación aquí, pero en realidad no importa. Nosotros cuando estamos haciendo el focus, estamos haciendo una entrevista, nosotros partimos de una serie de variables, ¿vale? Serie de variables, por ejemplo, puede ser variable, el ejemplo que decía antes, ¿no? La variable puede ser violencia en la ficción, ¿vale? Imagina que estamos hablando de violencia en la publicidad y que nos interesa hablar sobre un focus, hablar de violencia en la publicidad, si hay violencia o no hay violencia en la publicidad. Entonces esa es nuestra variable, ¿vale? Pero ahora empezamos a hablar. Entonces yo digo, yo nunca voy a preguntar si la publicidad es violenta. Tendríamos que hacer estudios para determinar cuáles son las variables concretas, cómo formularíamos las cuestiones, ¿no? Pero yo a lo mejor pongo un anuncio donde yo haciendo el análisis previo, consideramos que hay una violencia hacia la mujer. Vale, esa es la variable. Hacia la mujer o hacia el hombre, da igual, porque estamos hablando de violencia de la publicidad. Que hay una escena de violencia. Esa es la variable. Ahora, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que destaca? A lo mejor lo que destaca es ¿cómo lo diría? La sordidez de la violencia, el cómo se ve. O a lo mejor la gente lo que destaca es la asociación de la violencia con la marca. ¿Vale? Son determinados ítems, elementos que van saliendo y que nosotros tenemos que ir destacando, ¿vale? Y que vamos encerrando en determinadas categorías, ¿vale? Ahí concretando. De consentimiento. Sí. No, claro, no. Nunca le digáis los objetivos concretos. No. Los objetivos, no. El objetivo que le interesan es esto para qué es. Para una tesis doctoral, pero si de esa tesis doctoral luego se puede publicar en otros sitios, sí lo deberíais decir. Pero es simplemente poner una frase de los resultados podrán ser publicados en revistas o libros o capítulos de libros y tal. Y ya está. O también poner simplemente que el tratamiento de los datos será simplemente con fines académicos y para publicación académica. El focus, además, frente a la entrevista, es más raro todavía que se pongan los nombres. Podéis poner nombres de pila, pero también lo podéis inventar el nombre de pila. No pasa nada, o sea, un nombre no es determinante de nada. Lo que sí es importante son las características. ¿De acuerdo? Hay veces que te encuentras un focus donde te ves, imaginaos, un hombre de 47, un hombre de 60, un hombre de 32, una mujer de 50 y una mujer de 20. Y luego los resultados te dicen, la mujer de 20 era la que menos intervenía. Normal, pero eso no es un resultado a destacar, es que no has configurado bien el focus, es que has puesto a no sé cuántos hombres de no sé cuánta edad, y ya si no, tendríamos que hablar de formación y tal. Es normal, no puedes enfrentarlos unos a otros, ¿no? Entonces esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Bien. Estoy controlando un poco los tiempos. Vale, aquí no me voy a detener tanto por el hecho de que explicar etnografía nos llevaría muchísimo tiempo, ¿vale? La etnografía viene principalmente de la antropología, ¿vale? Aunque en sociología también se toca, obviamente. Sociología y antropología. Y la etnografía, no voy a entrar en discusión de sociología y antropología, que te estoy viendo, ¿no? Y
Y le ponemos la N delante, ¿vale? La etnografía, para hablar de etnografía digital. ¿De acuerdo? Está muy de moda, muy de moda. Eso también os lo habrán dicho. En la investigación académica hay modas. Las hay. Hay temas que están de moda y técnicas que están de moda. ¿Debemos guiarnos por las modas? No. ¿Debéis guiaros por las modas? Sí. Quiero decir. ¿Como colectivo deberíamos guiarnos por las modas? No. Ahora bien, yo no soy nadie para deciros que estáis empezando, tenéis que terminar una tesis, publicar artículos y forjaros experiencia, desarrollo y conseguir un trabajo. Si os queréis dedicar a esto, yo no soy nadie para deciros no sigáis las modas. Pues si eso es más fácil para publicar, a lo mejor tenéis que seguir alguna moda, ¿vale? Independientemente de que sigáis vuestra investigación paralela, ¿eh? Y digo que está muy de moda por el tema de las conversaciones en redes sociales, ¿no? La etnografía digital viene muy bien, y dentro de la etnografía digital, la técnica de observación, ya sea participante o no, para ver conversaciones en redes sociales sobre temas dados. Esto en redes sociales empezó sobre todo con Facebook, que se formaban grupos cerrados. De hecho, desde el punto de vista de la política, de la comunicación política, se hicieron muchas investigaciones al respecto. Y también son muy interesantes las investigaciones de etnografía y etnografía digital, principalmente en el colectivo Fandom. Porque se conforman con un grupo cerrado y en vez de moverse muchas veces por redes sociales, se mueven en foros, que son foros temáticos. Yo pongo un ejemplo, y esto no es metodología cualitativa, es cuantitativa, pero para que veáis un poco el tema de modas también. Esto fue un TFG, ¿eh? No es una investigación mía ni nada. Perdón, no fue ni siquiera un TFG, fue un trabajo de clase. 2 alumnas vienen y me dicen que quieren hacer un trabajo sobre BTS. Y que quieran hacer un... Bueno, les salió el objetivo, que como querían generalizar un poco, querían hacer un cuestionario. O sea, sobre la encuesta, ¿no? Desarrollar el cuestionario, un cuestionario muy sencillo, era un trabajo de clase. Y digo, bueno, sabéis que como no tenéis datos de homogeneidad, de heterogeneidad, de variabilidad de la población, mínimo tiene que ser unas 400, porque es una población infinita, no sé qué, no sé cuánto. Sin problema. Normalmente cuando yo le digo a los alumnos o alumnas 400, me dicen, ¿qué? No. ¿No vale con 20? No, 400. Sin problema. Me llegan 2 días después y me dice, tenemos 518 respuestas. Y digo, han falsificado. Y digo, es imposible que tengáis 518 respuestas en 2 días. Dice, sí, es que nos hemos metido en el foro de BTS, lo hemos puesto... Era como... Hablando de modas. Si queréis investigar... Ahora mismo no lo sé, porque esto ya hace años, pero si que en ese momento alguien quería investigar sobre el fandom de BTS, es que estaban deseando hablar de BTS. Por eso se hace mucha también etnografía digital con ellos. ¿Por qué? Porque el colectivo fandom quiere hablar de su producto, de su objeto de culto. Entonces, como están todo el día hablando, pues tú te metes. Hay veces que te metes y haces observación participante, tú intervienes en las conversaciones para... O sea, como ahí como infiltrado, infiltrada, para ir profundizando, y otras veces que no, ¿vale? Ah, BTS es un grupo de K-pop. Se aprende mucho de los alumnos. Se aprende mucho de los alumnos, sí. Creo que no he escuchado una canción entera de ellos en mi vida, pero sé que se llaman BTS y que el fandom se llama ARMY. Su colectivo fandom se llama Ejército. Dime. Claro, fandom es el reino del fan, el fan kingdom. Sí. Nada. En realidad, veis ahí lo de profundización y comprensión, al fin y al cabo es siempre lo mismo, pero bueno, es la comprensión dentro del grupo, ¿no? De cómo se comporta el grupo y cómo se comportan esas conversaciones. Y lo que os decía antes, en realidad la etnografía no es una técnica en sí, es un enfoque metodológico que combina diferentes técnicas. La observación quizás sea una de las más conocidas, ¿vale? Pero se puede combinar con entrevistas, se puede combinar incluso con técnicas cuantitativas, se puede combinar con focus. Tú puedes hacer incluso un focus con gente dentro de ese entorno. Os pongo un ejemplo de una investigación real, que esa sí estuve yo, ¿vale? Con otra compañera que se llama Mar Rubio, de la Universidad de Sevilla. Y en esa investigación nosotros analizábamos a, precisamente, colectivo fandom, las garzones. Y lo hablo en femenino porque casi todos eran mujeres.
¿Quiénes eran las Garzoners? El fandom de Alberto Garzón. Y diréis, ¿qué? Y digo, pues tela, ¿eh? Tela. Y nosotros hicimos, fue hibridación metodológica. Hicimos primero un análisis de contenido sobre mensajes de redes sociales. Y luego lo combinamos con análisis de conversación en las redes sociales, ¿vale? Ya desde la etnografía, ya desde un enfoque más cualitativo, análisis de conversación en redes sociales, y contactamos con ellas. Y les hicimos entrevistas. ¿Por qué? Porque nos interesaba el por qué. El por qué no te lo dicen en los mensajes, claro. Y queríamos profundizar un poco en eso. Entonces, sacamos información muy interesante. Muy interesante desde el punto de vista del comportamiento del fandom y muy interesante desde el punto de vista del comportamiento de los que llevaban la comunicación del partido. Porque detectaron que el fandom se estaba moviendo, crearon el nombre de Garzoners y guiaron la conversación para el apoyo de Alberto Garzón. Hasta el punto de que los hashtags relacionados con Alberto Garzón alcanzaron una mayor popularidad durante el debate en el que no participaba Alberto Garzón que el propio debate y que las propias personas que estaban en el debate. ¿Por qué? Porque empezaron a lanzar mensajes diciendo ¿cómo puede ser que Alberto Garzón no esté en el debate? Y las Garzoners empezaron en masa. Además crearon hashtags como gatetes con Garzón, perretes con Garzón, abuelas con Garzón, que era gente haciéndose fotos con sus abuelas. Y luego crearon también mucho meme. Desde Garzón de Bae, ¿no? Garzón Melofo, Garzón... ¿Cuál era el otro? Bueno, Garzón como Jon Snow de Juego de Tronos. Era increíble. El movimiento que hubo fue increíble, ¿no? Y para eso viene muy bien la etnografía digital, para ese análisis de conversaciones y luego hacer entrevistas, combinarlas para... Obviamente las entrevistas no fueron entrevistas en profundidad, ya os lo aviso, y no fueron entrevistas presenciales. Fueron entrevistas a partir de la propia red social, porque además eran personas que no querían decir quiénes eran. Algunas sí, algunas estaban súper orgullosas, pero otras eran como no. Sí, soy una chica, además eran chicas de 21, 22 años, casi todas, y... Estupendo. Sí, sí. Eso me lo tienes que decir tú. Quiero decir, no he leído tu trabajo. A ver, ¿qué te dice los objetivos? Si solamente vas a analizar la calidad del fanwork, no. No, porque en realidad tú estás analizando desde un punto de vista objetivo la calidad de una creación. Tú estás estudiando mensaje. Tú no estás estudiando intencionalidad, ni estás estudiando el porqué de ese mensaje. Si te interesa saberlo, sí. Ahí hay un problema. Si el fandom ha cambiado, ya. Pero si tú quieres luego hablar con esas personas no le puedes preguntar si han cambiado. Esto fue... Justo esta conversación la tuve ayer con un trabajo que estoy dirigiendo. Me decía, no, pero yo le voy a preguntar... Voy a hacer entrevistas. Digo, vale, ¿para qué? Digo, porque quiero saber si la percepción de ellos ha cambiado. Digo, ¿y cómo lo vas a saber? Dice, no, porque le voy a preguntar si su percepción ha cambiado. Digo, hombre, no. Eso no tiene ningún sentido, porque... Primero, porque yo te puedo decir que sí o que no. Y puedo a lo mejor acercarme a la realidad. Pero yo todo lo que hablo hoy del pasado, en realidad no es lo que estoy recordando. Es una reconstrucción de lo que pasaba en el pasado. O sea, sí es lo que estoy recordando. Pero quiero decir que no es la realidad de lo que pasó, sino una reconstrucción de lo que pasó. Con lo cual, tienes que poner la coletilla de... esto es según la propia percepción de la persona a la que estoy preguntando, ¿no? Entonces, claro, por eso te digo, si tú quieres saber la evolución...
Perfecto, sin problema. Gracias. Sí, ah, sí. Pero la frecuencia... Pero, bueno, a ver, todo como un todo se puede hacer. Lo que pasa es que todas las técnicas al mismo tiempo no las vamos a poder llevar a cabo. Pero la frecuencia en relación al análisis de contenido, entiendo, no en relación a la entrevista. Pero no podemos analizar frecuencia en una entrevista. Sí, vale. Pero, pero eso, la entrevista en profundidad como de técnica, o sea, no análisis de entrevistas que ya están emitidas. Claro, pero ahí no podemos medir la frecuencia porque yo puedo decir, ¿cuántas veces ha hecho referencia a hecho a sí mismo? Vale, digo, sí, sí, claro, son varias, sí. Pero digo, ¿cuántas veces, entiendo, pues si es un análisis de frecuencia, cuántas veces ha hecho referencia a hecho a sí mismo? Claro, pero es que una de las personas a la que entrevista puede que desarrolle más el discurso y otra menos. Si desarrolla más el discurso en el sentido de una entrevista ha durado 1 hora y la otra entrevista ha durado 1 hora y media, o la respuesta todas de 45 minutos, y todas las respuestas van a ser el mismo tiempo, porque eso es muy complicado en una entrevista en profundidad. Claro, sí, sí, claro, pero la primera pregunta, imaginemos que el sujeto 1 a la primera pregunta tarda 10 minutos en contestarla y el sujeto 2 tarda 15 minutos. Por el tiempo empleado, la frecuencia va a ser superior, seguramente. Entonces, yo no puedo hacer esa comparativa. En una entrevista no se puede hacer un análisis de frecuencia porque entran en juego muchísimas variables que el número ahí no tiene sentido. ¿Que haya hecho referencia a eso? Sí. ¿Pero cuántas veces haya hecho referencia? A mí me da igual cuántas haya hecho. Porque a mí lo que me interesa es cómo ha hecho referencia, no cuántas. Porque es una entrevista. Si no, es que tendríamos que decirle, habla durante 1 hora y a ver, lo grabo y ya veo un poco. Pero claro, eso no tiene sentido. Yo no me metería ya en análisis de frecuencia, yo analizaría el cómo se está tratando cada uno de los temas, si han salido o no han salido, que eso sería interesante, pero eso no se cuantifica, y cómo se han tratado. Sí, bueno, es un análisis de luego de las categorías que están saliendo de la entrevista. No, análisis de contenido no es. Estoy totalmente seguro. El análisis argumental no me atrevería a decirlo porque en realidad el análisis argumental viene más de la lingüística. Hasta donde yo sé. Y no lo controlo tanto como para poder decir que eso sea análisis argumental, que yo diría que no. Pero análisis de contenido sí aseguro que no. No, no. Yo recomendaría no ponerlo como análisis de contenido. Pero es mi opinión. Obviamente, directora es otra persona, así que yo ahí no me meto. Que luego me escuchan y dicen, ¿tú has dicho? No, no, yo no me meto. ¿Eh? Lo siento, me lo suelen decir. Eh,
Bien. Entramos en análisis del texto y análisis del discurso, o análisis crítico del discurso, que volvemos a lo mismo de antes. Estamos hablando de una cuestión de enfoque, ¿vale? Sobre todo en el caso del análisis del discurso, no es porque lo diga yo, lo dice Van Dijk, y habla del enfoque metodológico más que de la técnica. ¿Cuál es, a grandes rasgos, una diferencia principal entre el análisis del texto y el análisis del discurso? El análisis del discurso tiene en consideración el contexto y el análisis del texto no. De hecho, el análisis del discurso es la relación entre texto y contexto. Cómo un mensaje se inserta y se pronuncia en un determinado momento y por qué con respecto a una serie de variables contextuales. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como es un enfoque metodológico, no una técnica en sí, aunque las técnicas también son manipulables, vais a encontrar diferentes formas de hacer el análisis del discurso. El análisis crítico del discurso, ¿vale? En función también de lo que nos interese. Claro, no es lo mismo comportarnos con un texto escrito que con una serie de televisión o con un videoclip, ¿vale? Claro, hay muchas cuestiones que entran en juego. En este punto, muchos autores, yo ahí os he puesto un par. Uno es Verklo, ¿vale? El otro es el mundialmente conocido como Van Dijk. No me voy a entretener mucho en esto, básicamente porque no tenemos tiempo. Pero sí que quiero que veáis un poco, tanto en uno como en otro, la importancia de analizar el texto en su integridad y luego analizar la práctica discursiva, que sería más en relación al contexto, ¿vale? Desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la distribución y desde el punto de vista de la interpretación. El análisis del discurso, y en concreto el análisis crítico del discurso, viene o parte de la idea de que el discurso es acción social y que sirve para la preservación del statu quo. ¿Vale? Statu quo, no status quo. Status quo es un grupo de música. No, ¿vale? Es que lo veo mucho. Statu quo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Verklo, habla de texto, habla de práctica discursiva y luego habla de práctica social, ¿no? Que es la relación entre ese texto y ese contexto, cómo se interaccionan. Van Dijk lo desarrolla un poco más y habla del contexto por un lado, del significado, de la forma y de los actos de habla. Pero insisto, vais a encontrar diferentes estructuras y la estructura va a depender de los objetivos que tengáis. Incluso podéis crear vuestra propia herramienta dentro del análisis crítico del discurso o transformarla en función de lo que os interese, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta eso que os he comentado entre texto y contexto. Dónde se da el discurso, hablando del contexto, dónde se da el discurso, quién lo hace, cuál es la situación política del momento, porque a lo mejor nosotros estamos analizando un texto de hace 20 años. Pero hay veces, por ejemplo, que nos interesa, y ahí ya también entra una mezcla de una hibridación, ¿vale? De técnicas. Pongo un ejemplo, una serie que se emitiera en los años 90 y que se siga distribuyendo en la actualidad, que se siga emitiendo en la actualidad, ¿vale? Tipo Friends. Supongo que a la mayoría le habrá venido a la cabeza. Una serie que se crea en los 90, pero que sigue emitiéndose hoy en día. Entonces, a lo mejor nos interesa hacer un análisis crítico del discurso, tenemos que tener en cuenta el contexto de creación, el contexto de distribución, pero nos interesa también cruzarlo con estudios de recepción. Los estudios de recepción, hacerlos, por ejemplo, a través de focus group, ¿vale? Que estamos hablando de técnicas cualitativas. Claro, los estudios de recepción los podemos hacer hoy, no los podemos hacer en su momento. Todo esto viene de una problemática, antes que hablábamos de... Pero el problema, o sea, la hipótesis, la pregunta y tal, el problema sí que viene al principio. ¿Por qué he dicho este ejemplo? Porque no sé si sabéis que, por ejemplo, en relación a Friends, en redes sociales, no hace mucho, hubo una discusión tremenda sobre el comportamiento tóxico de Ross. Ese tema salió una vez en el aula, ¿no? Porque había alumnos que estaban viendo Friends ahora, claro, y decían, no, es que Ross es súper tóxico, es que esa serie no sé qué. Yo decía, no podemos analizar, podemos ver, podemos discutirlo, pero no podemos analizar una serie de los años 90 con los ojos de una persona de hoy, porque te va a parecer mal. Lo normal es que te parezca mal. Es que, desde el punto de vista de género, horrible, obviamente, pero es que hemos evolucionado. Nos queda mucho, pero afortunadamente hemos evolucionado.
Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta también en relación al contexto, ¿vale? Vale, nos quedan 10 minutos, pero bueno, voy a intentar ir lo más rápido posible. Más allá de estas técnicas, ahora cuando termine la charla, venía al principio, pero lo volveré a poner. Os voy a dejar mi correo electrónico porque sé que algunas técnicas he ido un poco rápido. Si tenéis dudas, me preguntáis, ¿vale? Os paso bibliografía. O incluso si a lo largo del desarrollo de vuestros trabajos, artículos, tal, decís, oye, pero aquí que me interesa más, preguntadme, ¿vale? Yo en eso voy a contestar. Siempre vamos a la siguiente parte, ¿no? La presentación de los resultados. Aunque he ido poniendo pildoritas, he ido dando píldoras, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo estructuramos los resultados? ¿Cómo los presentamos? Aquí hay una máxima, ¿vale? Y esto diréis, pero eso es obvio. Sí, sí, pero vamos a entrar en la obviedad. Que sean claros, por favor. No, digo en serio, porque muchas veces ponemos los datos... Lo mismo, igual que os he dicho antes, los datos no son los mismos los resultados, que eso también te lo encuentras mucho. Pones la transcripción de una entrevista y dice, resultados, la transcripción de la entrevista. Eso es una transcripción. Otras veces me he encontrado en el análisis crítico del discurso una ficha. Y me ponen 5 fichas. ¿Esto para qué? ¿Qué quiere? Digo, esto cuando he revisado artículos, digo, a lo mejor quiere que se lo haga yo. No. ¿Vale? Esos son los datos. Eso es con lo que vais a trabajar. Y a partir de ahí sacáis los resultados. Pero los resultados que sean claros. ¿Vale? Tenéis que describir e interpretar. Y cuando hacéis la interpretación siempre os tenéis que apoyar en ejemplos. En el caso de una entrevista, en el caso de un foco es bastante sencillo, porque los ejemplos son las propias afirmaciones que están diciendo. O sea, cuando decís que las personas en relación a la violencia que se transmite en la publicidad destacan principalmente la violencia hacia las mujeres, pero no hacia los hombres, porque en el focus ha salido así, tenéis que decir por qué. ¿Por qué llegáis a esa conclusión? ¿Qué datos tenéis para llegar a eso? Ahí sí usáis datos, pero vais extrapolando, ¿de acuerdo? Igual que hay programas para el tratamiento cuantitativo de los datos, hay programas para el tratamiento cualitativo de los datos. Y ahí tenéis, por ejemplo, En Vivo, ¿no? Por poner un ejemplo. Problema que todos los programas, por lo general, suelen ser de pago. Hay algunos que son gratuitos, los que menos. Lo mejor es que la parte cualitativa frente a la cuantitativa sí se puede hacer manual. Lo cuantitativo no se puede hacer manual, pero podéis tiraros 30 años y llegar simplemente a una estadística descriptiva. Pero hay programas que te ayudan, ¿de acuerdo? La presentación de los datos, decía antes. Siempre, como nosotros categorizamos, siempre intentad presentar los datos en relación a los objetivos, ¿vale? Los objetivos que habéis marcado. ¿Por qué? Porque eso luego también va a resultar mucho más sencillo para la discusión. Saber la discusión es volver al marco teórico, volver a los objetivos, a la hipótesis y a la pregunta, en función a los resultados que habéis obtenido. Se llama discusión porque discutís. Pues mira, sí, se confirma. Imagina que tenéis hipótesis, se confirma mi hipótesis, no se confirma mi hipótesis. ¿Por qué? También eso es importante, el por qué. Tenéis que argumentar también, ¿vale? Pero eso es la discusión. Seguimos con los resultados. Vais presentando esos datos usando citas y ejemplos. Y luego la visualización de los datos. ¿Cómo es mejor? ¿En imágenes, en tablas, en gráficos? Estamos en metodología cualitativa. Si vais a hacer un esquema, está bien. Un esquema está bien, pero no un gráfico. Porque te lo encuentras también. Igual que he dicho antes, 3 de los 7 participantes y de pronto te encuentras un gráfico. Con un montón de variables y te pones 3 personas. 4 personas y dices, pero que esto no me sirve para nada, que me da igual. Si una infografía se puede usar, imágenes se pueden utilizar para ilustrar. Por ejemplo, sí, porque eso estoy hablando de foco o entrevista, pero si estamos haciendo un análisis del discurso, un análisis del texto, imágenes me sirven. Estoy analizando las entrevistas del hormiguero, ¿vale? Entonces yo puedo poner la imagen, porque a lo mejor estoy destacando cómo iba vestido el actor tal en la entrevista del hormiguero, o cómo se comportó, el gesto que hizo Pablo Motos en un momento determinado. Hago captura, imagen, ahí sí. De hecho es mejor, porque lo podéis expresar, pero si tenéis la imagen mucho más claro, ¿de acuerdo? Siempre dentro de el marco de que estamos en metodología cualitativa, el apoyo gráfico es interesante.
siempre y cuando tenga utilidad y sea necesario. También os digo, no pequéis de abundancia de imágenes. También te lo encuentras. Artículos que más que artículos son álbum de fotos. Y que la imagen tenga un sentido. ¿Por qué esa imagen? Sabéis que cada vez que tengáis que poner una imagen tenéis que ponerle el título de la imagen y tenéis que referenciarlo en el texto. Eso es importante, ¿vale? ¿Por qué se obliga a referenciarlo en el texto? Para que se diga por qué esa imagen es interesante. Yo digo, es que... estoy enamorado de Pablo Motos. Voy a poner una imagen de Pablo Motos, aquí. No, si quieres te compra un póster y te lo pone en tu casa. Pero dime por qué has puesto esa imagen de Pablo Motos, que es lo que me está aportando a mí a la hora de ver los resultados. ¿De acuerdo? Bien. Y quedaba la última pregunta, pero es que esta es muy breve, ¿de acuerdo? El qué, ya lo hemos definido, metodología, qué es metodología cualitativa, las técnicas, el para qué, el cómo lo hacemos y ahora el por qué. ¿Por qué nos metemos en estos líos? Yo digo una cosa. Para mí, y no lo digo para mí porque yo controle a lo mejor de estadística y tal, es que para mí en general me parece mucho más fácil lo cuantitativo que lo cualitativo. Porque los datos son los datos. Tú tienes que interpretar, ¿eh? Tienes que conocer las técnicas, tienes que interpretar y tienes que saber interpretar y tienes que controlar de los datos. Pongo un ejemplo. Mucha gente que dice, la media de edad de tal no sé qué, no sé cuántos son tantos años y se queda tan pancho. Si tú no das un dato de variabilidad junto con la media, con una medida de tendencia central, si tú no das una medida de dispersión, no sirve absolutamente de nada. Y ahí, por ejemplo, con ese tipo de cosas, lo que os decía antes, si no controláis una técnica, no la utilicéis. Ese tipo de cosas, cuando tú lo ves en un artículo, dices tú, ya empiezas a sospechar, ¿vale? ¿Por qué nos metemos en esto? Porque de verdad necesitamos profundizar. Porque de verdad los objetivos me lo están pidiendo. Porque la investigación me está llevando a utilizar técnicas cualitativas, partiendo de la base de que siempre que podáis, hacer híbrido, mezclar técnicas. No tiene por qué ser cuantitativa con cualitativa, puede ser dos cualitativas. Siempre que podáis. ¿Y por qué digo siempre que podáis? Porque vuelvo a lo mismo que he dicho antes, recursos limitados. Eso también es importante en la investigación. Y os lo encontraréis cuando hagáis las tesis. No, es que yo quiero hacer una tesis, lo he pensado bien, son 7 técnicas lo que voy a aplicar. ¿Cuándo presentan la tesis? ¿2050 y cuánto? No, vamos a ver, no. Sí, eso es lo ideal. Tenemos las investigaciones ideales en la cabeza, me encantaría hacer esto y tal, pero tenéis recursos limitados. Recursos de tiempo, recursos de dinero y recursos personales. Entonces, cuando hagáis una metodología cualitativa, tened en cuenta que os lo esté pidiendo los objetivos. Y voy más allá. Quiero hacer un focus group con gente de la Franja de Gaza. Ostras, pues puede ser súper interesante. ¿Podéis acceder a esas personas? Hombre, no lo sé. Digo, pues entonces, esto que es un ejemplo muy tonto a lo mejor, ¿no? De decir algo, pero ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Que lo tenemos en la cabeza, tenemos siempre que plantearnos, ¿puedo hacerlo? No puedo hacerlo de estoy capacitado para llevar a cabo esta técnica, que entiendo que os formáis y ya está, sino ¿tengo los recursos para hacerlo? Por ejemplo, quiero hacer un estudio del discurso, un análisis del discurso de la publicidad lituana. ¿Sabes lituano? Es que quiero hacer una comparativa porque he visto que puede ser interesante, pero vale, ¿sabes lituano? No, pero con los traductores ahora no, vas a perder información, no es lo mismo. ¿Vale? No sabes tanto del contexto, no. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora dejaré una ronda más de preguntas si podemos, ¿sí? ¿Vale? Por si queréis hacerle una foto, aquí hay algunas referencias, ¿vale? Son algunas referencias básicas, si queréis algunas cosas más concretas, me preguntáis, ¿de acuerdo? He intentado poner un poco de todo y algunas más actuales, algunas más clásicas, pero bueno, pueden serviros. Gracias. Si queréis, bueno, hacemos... Sí. Si queréis, hacemos una última ronda de preguntas que sea breve porque tenemos que marcharnos, pero venga, vamos a dejarle una última ronda por si se ha quedado algo en el tintero de alguien que quiera preguntar. O igual ya ha salido todo. Hay preguntas. Aquí hay, sí. Tengo una duda acerca de cómo formular los objetivos
No, jerarquizar desde lo general a lo concreto. Jerarquizar de lo general a lo concreto y de lo más importante a lo menos importante. Los objetivos deben estar jerarquizados. A ver, que si te recomiendo... No. A ver, en realidad, en esto, igual que otras cosas, os digo, tened cuidado con esto. Ahí tampoco... ¿Vale? Ahí tenéis mi correo electrónico, ¿vale? Por si queréis apuntarlo. Otra cuestión, ahora que he dicho lo del objetivo, pues, ya que estoy aquí, que me permite el micrófono decirlo, lo digo. No pongáis en un objetivo analizar. Mi objetivo es analizar no sé qué. No, eso es lo que vais a hacer. El objetivo es el para qué vais a analizar. Preguntaos siempre, cuando escribáis un objetivo, decís, ¿para qué? ¿Puedo meter un para qué aquí? Si lo podéis meter es que seguramente el objetivo está mal formulado. ¿Vale? Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí. Gracias. ¿Qué? Ah, verbos. Depende del objetivo. Ah, a ver, identificar puede ser un objetivo. Normalmente va a ser un objetivo secundario. Normalmente no es primario, no es general. Determinar puede ser un objetivo también. Comprobar, cotejar. Hay muchas cuestiones. Analizar, investigar no suelen ser buenos objetivos. Porque son cosas que hacemos. ¿Yo qué hago? Un análisis. Pues entonces no puede ser el objetivo. ¿Yo qué hago? Una investigación. Pues entonces no puede ser el objetivo. Sí, por ejemplo. Sí. Hay muchos manuales, hay mucha taxonomía, hay muchos referentes para poder desarrollar objetivos. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que ya. Pues ¿Estamos? damos por cerrado el taller. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y continuamos mañana con las jornadas doctorales.